Antes de sumergirnos en los métodos más extraños que los faraones usaron para conservar su poder, recuerda suscribirte y activar la campanita para que nunca te pierdas un detalle revelador sobre el antiguo Egipto. En un mundo antiguo donde el Nilo era la arteria de la vida y el desierto la frontera de lo desconocido, los faraones de Egipto no solo gobernaban, se elevaban a la categoría de dioses vivientes. Su poder, sin embargo, no era un simple regalo divino. Para mantenerlo emplearon una serie de métodos tan ingeniosos como extraños, algunos de ellos tan inusuales que hoy en día parecen sacados de un relato fantástico. Desde rituales secretos y alianzas matrimoniales hasta la manipulación de la creencia popular, estos monarcas idearon una compleja red de estrategias para asegurarse de que su autoridad no solo fuera absoluta, sino también incuestionable. La historia que te voy a contar no se centra en las pirámides y los grandes templos, sino en los oscuros y fascinantes recovecos de la psique faraónica, en los métodos más insólitos que utilizaron para controlar un imperio que duró más de 3000 años. Uno de los métodos más impactantes y mejor documentados para conservar el poder fue la práctica de la consanguinidad. Hoy, esta práctica es vista con horror, pero para los faraones era un pilar fundamental de su gobierno. Los matrimonios entre hermanos e incluso entre padre e hija eran comunes en la familia real. La razón detrás de esta práctica no era biológica, sino ideológica. Creían que el faraón, como descendiente directo de los dioses, tenía un linaje tan puro y sagrado que no podía ser contaminado por la sangre de un mortal. Al casarse entre ellos, mantenían esa pureza divina. El caso de Tutankamón, el faraón niño, es un ejemplo trágico. Se cree que sus padres eran hermanos, lo que explica las numerosas deformidades y problemas de salud que plagaron su corta vida. Sin embargo, su muerte no puso fin a la práctica. Para ellos, las consecuencias físicas de la consanguinidad eran un pequeño precio a pagar por asegurar la continuidad de su estirpe divina. La legitimidad de un faraón se basaba en gran medida en la pureza de su sangre, y estos matrimonios eran la única forma de garantizarla. No se trataba de un acto de amor, sino de un acto político y religioso, un ritual para mantener el orden del cosmos. La consanguinidad no solo aseguraba el linaje, sino que también funcionaba como un mecanismo de control. Al mantener el poder dentro de la familia, eliminaban a los posibles pretendientes y rivales. La familia real era un círculo cerrado, una casta sagrada por encima de los nobles y el pueblo. Esta práctica, aunque biológicamente desastrosa, fue socialmente efectiva para mantener la cohesión del poder en manos de unos pocos, creando una barrera insuperable entre el faraón y el resto de la humanidad. El faraón no solo era un gobernante, sino la encarnación viviente de los dioses. Sin embargo, algunos faraones fueron más allá de esta creencia para asegurar su poder. Uno de los casos más notables es el de Akenatón, un faraón de la 18ª dinastía que se atrevió a cambiar la religión de Egipto. Antes de él, el panteón egipcio era vasto y complejo, con decenas de dioses y deidades, cada uno con sus propios sacerdotes y templos. Este sistema, sin embargo, dividía el poder y la lealtad del pueblo. Akenatón vio una oportunidad. De la noche a la mañana proclamó que solo existía un dios, Atón, el disco solar. Y lo más importante, se declaró a sí mismo como el único intermediario entre este dios y la humanidad. Con este solo acto, disolvió el poder de los antiguos sacerdotes y canalizó toda la adoración hacia sí mismo. No fue un acto de devoción, sino un movimiento político magistral. Al centralizar la religión, centralizó también la lealtad y el control. Si lo que estamos descubriendo te tiene fascinado, dale like y comenta cuál crees que fue el método más sorprendente.
Tu participación ayuda a que más personas se unan a esta conversación sobre los secretos del poder faraónico. Este método, aunque brillante, fue tan radical que casi destruyó el imperio. Akenatón ordenó la destrucción de los templos antiguos y borró los nombres de los dioses de los monumentos. Pero a pesar de que su revolución religiosa fue de corta duración, su método de manipular la fe para consolidar el poder sentó un precedente. Demostró que la creencia popular no era estática, podía ser moldeada y utilizada como una herramienta para el gobierno. El faraón no solo se basaba en el poder de los dioses, sino que él mismo tenía el poder de crearlos. Los faraones entendieron el poder de la imagen mucho antes que la televisión y las redes sociales. Su apariencia no era una cuestión de vanidad, sino una herramienta de propaganda. Cada detalle de su vestimenta, su tocado y su cetro era un símbolo cuidadosamente seleccionado para infundir temor, respeto y adoración. El nemés, el tocado a rayas de oro y azul, representaba la realeza. El ureus, la cobra sagrada en su frente, simbolizaba el poder y la protección divina. Pero el método más extraño fue el uso de la puesta en escena para mantener el misterio y la divinidad. El faraón rara vez se mostraba al pueblo en su forma natural. En ceremonias públicas, su rostro solía estar oculto por la sombra del nemés y su cuerpo envuelto en pesadas túnicas ceremoniales. Cuando aparecía, lo hacía en un trono elevado, rodeado de sacerdotes y guardias, un espectáculo que lo hacía parecer más una estatua viviente que un ser humano. Esta distancia artificial era crucial. Al mantener el misterio, el faraón evitaba la familiaridad que podría debilitar su imagen divina. El pueblo no lo veía como un hombre, sino como una encarnación del dios Horus. Esta táctica de alejamiento era un método psicológico brillante para mantener la lealtad de las masas. La gente no podía criticar a un ser que no entendía y que se manifestaba solo a través de símbolos y rituales. La apariencia del faraón era un hechizo, una ilusión que creaba un aura de poder místico y sobrenatural. El poder del nombre, la magia de la onomástica. En el antiguo Egipto, el nombre de una persona no era una simple etiqueta, era parte de su esencia, su alma. Destruir el nombre de alguien significaba condenarlo al olvido y a la no existencia en el más allá. Los faraones entendieron este concepto a la perfección y lo utilizaron como una de las armas más sutiles y crueles para eliminar a sus enemigos. Cuando un faraón ascendía al poder, una de sus primeras acciones era borrar de la faz de la tierra el nombre de su predecesor, especialmente si éste había sido visto como un rival o un fracaso. Esto se hacía con cinceles, borrando el nombre de los templos, obeliscos y estatuas. Al destruir el nombre, el faraón no solo borraba a la persona de la historia, sino que también condenaba su alma a una eternidad sin identidad. El caso más famoso es el de la reina Hatshepsut, una de las pocas mujeres faraonas. Tras su muerte, su sucesor, Tutmosis III, intentó borrar su nombre de todos los registros para asegurarse de que su legado fuera olvidado y que él fuera visto como el único gran gobernante de su tiempo. Este método no se basaba en la fuerza militar o la riqueza, sino en el poder de la creencia y la magia. El poder de la onomástica también se extendía a la forma en que el faraón se nombraba a sí mismo. A lo largo de su reinado, un faraón podía cambiar su nombre o añadir nuevos títulos, cada uno con un significado simbólico y religioso. Por ejemplo, un faraón podía llamarse el vigoroso toro de la verdad o el amado de Amón. Estos nombres no eran aleatorios, eran declaraciones de su poder, su legitimidad y su conexión con los dioses. Al controlar su nombre, el faraón controlaba su propia narrativa y, en última instancia, su destino eterno. Los faraones no se limitaron a controlar el presente. También se esforzaron por controlar el pasado y el futuro.
Una de las formas más extrañas y efectivas de hacerlo fue a través de la manipulación de la memoria colectiva. En un mundo sin registros escritos, accesibles al público, la historia era lo que el faraón decía que era. Las paredes de los templos y los monumentos no solo contaban historias, sino que también servían como un mecanismo de propaganda. Las victorias militares del faraón eran exageradas y sus derrotas minimizadas o simplemente ignoradas. Se grababan en piedra, creando una historia oficial inmutable. La batalla de Kadesh, por ejemplo, fue un empate entre los ejércitos de Ramsés II y los hititas. Sin embargo, en los relieves de los templos egipcios, la batalla se representa como una victoria aplastante de Ramsés, un testimonio de su coraje y su conexión con los dioses. Este control de la narrativa no solo se aplicaba a la historia, sino también a la vida cotidiana. Los sacerdotes y los escribas eran los guardianes de esta memoria. Al controlar quién escribía la historia y lo que se escribía, el faraón se aseguraba de que el pueblo solo recordara lo que él quería que recordaran. La educación y el conocimiento eran privilegios de la élite, lo que hacía que fuera imposible para el pueblo desafiar la versión oficial de los eventos. Este método, aunque sutil, era quizás el más poderoso de todos, ya que garantizaba que el poder del faraón no solo perdurara en su vida, sino que se extendiera por la eternidad, asegurando su lugar en la historia como un ser divino y un conquistador invicto. Más allá de los símbolos y los rituales, los faraones cultivaron un culto a su personalidad que se infiltraba en cada aspecto de la vida. Este no era un simple respeto, sino una adoración total. El faraón no solo era un dios, sino que su persona misma era objeto de culto. Se construían estatuas colosales con su imagen, no solo para conmemorar sus logros, sino para que la gente pudiera postrarse ante ellas. Los sacerdotes dirigían oraciones y ofrendas diarias al faraón y a su familia, y se creaban festivales enteros en su honor. Este culto era un mecanismo de control psicológico. Al hacer que el pueblo adorara al faraón de esta manera, se reforzaba la idea de que su poder era un hecho innegable, una parte tan natural del orden mundial como la salida del sol. Este culto también se extendía a la vida después de la muerte. Los rituales de embalsamamiento y la construcción de pirámides no eran solo para el viaje del faraón al más allá, sino también para perpetuar su culto en la tierra. La tumba del faraón era un templo, un lugar de peregrinación donde la gente podía seguir rindiéndole homenaje. Esto aseguraba que el poder del faraón no terminara con su último aliento, sino que continuara por generaciones, un recordatorio eterno de su divinidad y su gobierno. Finalmente, los faraones usaron un concepto abstracto como herramienta de poder: el Maat. El Maat era la diosa de la verdad, la justicia, la moralidad y el equilibrio cósmico. Era el principio que gobernaba el universo, asegurando que todo estuviera en armonía. El faraón no solo era el encargado de mantener el Maat, sino que su mismo gobierno era una manifestación de este. Al presentarse a sí mismos como los guardianes del Maat, los faraones convirtieron la justicia en una extensión de su voluntad. Si una persona cometía un crimen, no solo estaba violando una ley humana, sino que estaba alterando el equilibrio cósmico. El castigo no era solo una pena, sino un acto de restauración del orden divino. Esto le daba al faraón un poder sin precedentes, ya que su juicio no podía ser cuestionado. Cualquier disidencia no era solo una crítica, sino un acto de caos que amenazaba la existencia misma del universo. Este método era el más sofisticado de todos, ya que le daba al faraón un poder moral sobre sus súbditos. No solo los gobernaba con la fuerza, sino que los controlaba a través de sus creencias más profundas. Al asociar su gobierno con el orden cósmico, los faraones crearon un sistema en el que la obediencia no era una obligación, sino una necesidad moral.
Este fue el método más extraño y brillante de todos, ya que el faraón no solo conservaba el poder, sino que lo hacía parecer el resultado natural y necesario de la voluntad del universo. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de las estrategias más insólitas de los faraones. Si disfrutaste el contenido, comparte el video con tus amigos y suscríbete para seguir explorando los misterios del pasado.